Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta segunda temporada de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden, este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente y al desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales que estamos viviendo actualmente. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Hoy les quiero contar que tengo aquí a mi lado a una invitada que tiene una gran vocación por el trabajo en las comunidades, por el trabajo en la investigación. Esta invitada de que les estoy hablando es postdoctorado en Desarrollo Regional Sustentable en el Colegio de Veracruz, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel C, es doctora en Desarrollo Regional Sustentable. Es maestra en Desarrollo Regional Sustentable y tiene una maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa. Es licenciada en Ciencias Atmosféricas. Dio el brinco de las Ciencias Atmosféricas al Desarrollo Sustentable, ¿no? También ella tiene o trabaja con líneas de investigación de ecotecnologías para el buen uso del agua, la planeación hidráulica, educación ambiental no formal, capital social con perspectiva de género. Es miembro y fundadora del colectivo Unión de Mujeres por el Humedal Artificial en Pastorías, el UMUAP. También ha trabajado y se ha elaborado durante 24 años en temas de planeación hidráulica en la Comisión Nacional del Agua. Ella, de quien estamos hablando, es de la doctora Irma Zitácuaro Contreras. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo para tratar estos temas de desarrollo sustentable y más sobre todo en comunidades pequeñas en donde a veces los recursos económicos son muy limitados. Sí. Entonces necesitamos hacer estrategias entre la academia y la participación social para poder participar en el desarrollo de esas comunidades. Así es, fíjate que aquí hay una parte bien importante y como bien lo mencionas, hoy vamos a dialogar sobre la importancia que tiene este trabajo de la academia y cómo ligar, ¿no? También la academia, el sector gubernamental, el sector privado, pero volteando a ver estas pequeñas comunidades. Y es aquí donde me surge esta pregunta para nuestro auditorio, porque muchos han de estar preguntándose, ¿por qué en una comunidad y no en una ciudad? ¿Por qué es importante que podamos trabajar en las comunidades y desarrollar investigación aplicada en la comunidad? Bueno, mira, para responderte primero déjame contarte un poco de mi historia profesional. Adelante, y cómo llegué a trabajar en estas comunidades rurales. Primero, mi formación ha sido desde la carrera en el tema del agua. Estudié ciencias atmosféricas, en donde el ciclo del agua es el primer factor que vamos a nosotros a estudiar, tanto en diferentes temas como es el ciclo hidrológico, el agua virtual, los balances hídricos del agua que nos dan la disponibilidad en las cuencas, y climatología y pronóstico del tiempo son de las más conocidas. Además, después, una vez que concluí mi formación académica, empecé a trabajar en el Servicio Meteorológico del Estado de Veracruz, lo que ahorita pertenece a lo que es SEDEMA, antes era Asuntos Ecológicos, también siguiendo el tema del agua. Después, en 1991, entro a la Comisión Nacional del Agua, también al inicio en el Servicio Meteorológico Nacional, dando pronósticos de tiempo, pero ahí inicia la planeación, ya 4 años después de que inicié el trabajo en Conagua, la planeación hidráulica. En este tema nosotros vemos la participación gubernamental, pero con la participación social organizada. Entonces me empiezo a involucrar en cómo llevar la participación social y cómo involucrarlos en los temas de gobierno. Bueno, después tengo la oportunidad de asistir al 6º Foro Mundial del Agua en 2006, que se hizo en la Ciudad de México y en donde participaron pues varios países. Fue un intercambio de conocimientos muy importante, pero lo que marcó también esta trayectoria fue que el lema de ese foro eran acciones locales para un reto global. Entonces, nuevamente caemos en la importancia
que tiene el trabajo de las comunidades rurales para poder llegar al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales. Entonces, se fue ligando como todo mi trabajo de agua y con comunidades rurales para poder llegar al desarrollo, y más en el desarrollo sostenible, que una vez lo incorporo ya cuando entro a estas maestrías. Pero antes nosotros tuvimos, ya en los últimos años que participé en Conahuac, como en el 2013, participo en el programa de empleo temporal. Uh-huh. En este programa se les pagaba, como nosotros estábamos en recursos hídricos, se les pagaba para limpiar las riberas del río. O sea, se levantaba la basura, se limpiaba maleza, para tener bien el ambiente del ecosistema alrededor de las riberas. Sin embargo, vimos que pues se les pagaba a los habitantes que eran aledaños a esos ríos y que eran ellos mismos en ocasiones los que tiraban esa basura. Entonces decías, ¿cómo le estamos pagando a los mismos que tiran? Para que levanten la basura que ellos mismos tiran? Entonces ya platicando con mi asesor, que es el doctor Marín, que en maestría y en doctorado y ahorita en el postdoctorado, él le manifiesta esa inquietud y digo, ¿cómo hacemos entonces? Porque pues es algo ilógico lo que estamos haciendo. Y se vuelve un círculo vicioso. Exactamente, ¿no? Entonces el gobierno pagándoles para que levanten su basura, pero estábamos fomentando ese ciclo que en lugar de tratar de preservar y de mantener limpio, pues le pagan porque levanten la basura, pues entonces tenían un beneficio. Al final de cuentas tenían un beneficio por tirar la basura, ¿no? Claro. Y por mantener sucio el río. Entonces, pues ya con él hicimos una estrategia y empezamos a trabajar ecotecnologías para el cuidado del agua en niños de primaria. Okay. Y después en saneamiento de aguas residuales con mujeres. Ahí estos ambos proyectos han sido en Pastorías, que es el lugar donde hemos trabajado con mi asesor. Y así es como da inicio toda esa participación en comunidades rurales, en donde ya recayendo a la pregunta que viene al caso, es importante porque tenemos que hacer una formación, sí, ¿no? O sea, tenemos que transmitir esos conocimientos que nosotros tenemos en desarrollo sustentable y cómo abordarlos, porque en las comunidades generalmente vemos las cosas como algo común. Por ejemplo, sí, en la problemática de la desforestación lo ven como que necesitan ellos de los recursos forestales y deforestan. En el saneamiento, en las aguas residuales, pues ven como algo normal que se tienen que tirar esas aguas residuales y que van a dar a un río sin tratamiento, que van a dar a un terreno contaminándolo. O sea, para ellos es entre comillas normal. Entonces no lo ven como que hay que hacer algo adicional. Entonces es a través de la participación gubernamental o académica en que podemos llegar a transmitir estos conocimientos y que a veces no es necesario de la participación gubernamental, sino con la participación social podemos llegar a hacer grandes cosas y dejar de entender eso que siempre vemos que se dicen en las comunidades y a veces hasta en las ciudades, de que es así está porque el gobierno no hace nada, ¿no? Uh-huh. Siempre es muy frecuente escucharlo y ver que nos dicen eso, el gobierno, incluso porque también en la Constitución dice que en los derechos humanos nosotros tenemos el derecho de tener el acceso a esos recursos naturales y que es el gobierno el que tiene que garantizar ese acceso. Sí. Pero sin embargo debemos entender que también tenemos obligaciones, como humanos tenemos obligaciones de mantener y preservar esos recursos naturales porque al final nuestra subsistencia depende de ellos. Entonces la academia tiene que participar en eso. Y es lo que hemos estado haciendo ahorita, todo el grupo que nosotros estamos trabajando en comunidades rurales, para hacer eso, partícipes del desarrollo y que realmente los habitantes de las localidades vayan gestionando el desarrollo para lograr la localidad que ellos quieren tener. Sí. Y creo que eso, al final del día, eso tiene que ver con el tema de apropiarse de su territorio, de hacerse propio, de decir, sí, esto es mío, este espacio me corresponde. Sí. Y yo creo que esa enseñanza, ese aprendizaje también es importante en algunas ciudades, porque también los habitantes de las ciudades, definitivamente, híjole, también tiramos basura, usamos los recursos también, porque ahí están y los puedo usar, y son míos, ¿no? Híjole. Bueno, pero en el caso de estas comunidades también es importante lo que mencionabas desde el principio, que tal vez ellos no tienen el mismo acceso
a ciertos bienes, a ciertos servicios, Sí. como los que vivimos en una ciudad. Entonces, el trabajo con la comunidad, con las personas, el hacerlos partícipes, les va a ayudar a generar o a fomentar su propio desarrollo, ¿no? Exacto. Sin Y aún tener más cuando las comunidades rurales lo cuidan más porque justamente lo que mencionas, es más limitado el acceso a esos recursos. Nosotros pues el agua nos llega a la puerta de nuestra casa, la tenemos en abundancia y no la cuidamos como debería de ser. Ujú. En muchas comunidades rurales pues a veces la tienen en casa, pero a veces pues tienen que ir a traerla o su servicio es tandeado, entonces sí la cuidan, pero sí hace falta una mayor participación para otros temas como es el saneamiento, la basura, la deforestación. Sí, ahí, fíjate que yo creo que sí, coincido contigo, es muy importante salir de las aulas, Sí, ¿no? exacto. O salir del, Ujú. digo, depende también del tipo de investigación, el tipo de áreas, ¿no? Hay Ujú. quienes tienen que estar metidos en el laboratorio porque es lo que van a hacer, Ujú. pero Sí, exacto. salir del aula, salir un poco de estos dispositivos, de hacer estas revisiones bibliográficas y decir, Ujú. esto que ya aprendí me lo voy a llevar y cómo lo aplico en la comunidad. Y la única forma de saberlo es yendo a las comunidades, porque en los libros se escucha muy fácil decir, Sí, llegar sí, a la sí. comunidad y entablas la relación, y con Ujú. quién y cómo, para qué. Y ahí ¿Dónde sí lo aterrizas? ¿No? te das a veces Sí. Ujú. un choque con la Sí. pared y dices, oye, esto no es lo que lo que me dijo el libro. Sí, Exacto. lo que no Ujú. te dijo el libro fue el proceso para Y llegar, ¿no? cómo fomentarlo en las localidades, ¿no? Sí, Sí. dices algo muy cierto. Fíjate que es otro punto de los que a mí me llevó a hacer mi carrera académica en este aspecto. Es que nosotros hacíamos la planeación hidráulica y aunque hacíamos consenso social, se formaba un documento que le llamábamos el programa hídrico o plan hídrico, Ajá. dependiendo del nivel de gobierno en que se hace. Y sin embargo quedaba en un documento que quedaba guardado ahí para todo el sexenio, se utilizaba para la evaluación de esas metas y se olvidaba, ¿no? Pero de ahí para allá Ujú. la comunidad no tenía acceso a esos documentos por falta de interés o porque no se difundía exactamente, ¿no? Entonces ya era como que hora de retomar ese conocimiento, pero aplicado a las localidades, ¿no? Para que fuera de utilidad en las comunidades. Sí. Y es como llegó a la formación académica, en donde ya estos esquemas que yo había visto como en forma práctica tienen un fundamento académico, ¿no? Por Ajá. ejemplo, es la participación social, con formación de capital social, y que nos lleva a esa transmisión de saberes que uno va acumulando en el tiempo y en toda nuestra carrera, pero aplicados a la comunidad. Y Ujú. además tuvimos que aprender muchos más conceptos de cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? No nada más el típico nivel a dirección de que yo es la que sé y que voy a ir a la comunidad a implementar mis conocimientos, ¿no? Uno tiene que aprender también de las comunidades, ¿no? Y yo creo que ahí Ujú. es un tema bien importante y a veces se los comento también con algunos colegas, incluso a mis propios alumnos, cuando tengo la oportunidad de estar frente al aula, el decir, ves que nosotros no tenemos el conocimiento, la verdad absoluta. Total. No, O sea, nosotros no exacto. tenemos la verdad absoluta, Sí, así aprendemos es. un poquito más, pero Sí. llegar a la comunidad se aprende un montón de cosas, ¿no? Exacto. Y el conocimiento que ellos tienen, Ujú. a veces creo que puede ser que a muchas personas puedan decir, es que no viene bien fundamentado científicamente, no tiene validez. No es Sí. cierto, conocen un montón. Ahí, ¿tú cómo has visto esta parte en cuanto al conocimiento con las personas, no? Pues nos pasó algo bien característico y con los niños, en el trabajo que hicimos con los niños de la Ajá. primaria, y es una primaria de una comunidad rural. Nosotros siempre llegamos con el aspecto de que la escasez del agua es de los mayores problemas ambientales que podemos tener. Ujú. Sin embargo, cuando ya hacemos fue como un nivel de cuestionario, pero a nivel más bajo, para poder participar con los niños, en ellos se refleja que no exactamente era la escasez del agua, aun cuando la sufren porque el agua estandeada en la comunidad, para ellos era más importante
la abundancia de agua. ¿Por qué? Porque en esa comunidad el agua está muy centrada a la lluvia, está muy centrada en el verano. Entonces ocasiona desbordamientos de ríos y allí tienen un río que precisamente es afluente de los ríos que van desde aquí, de esta parte de Jalapa. Todos estos escurrimientos llegan ahí al río Topiltepec, que es el que se desborda, y para ellos el que haya un desbordamiento de río es bien significativo porque los deja incomunicados. Entonces, hay un puente en donde se rebasa el agua, no hay ni una comunicación y ya no tienen abastecimiento de tortillas, de víveres, de pez que les llega fresco, porque todo el comercio ahí va de fueras. Sí. En la comunidad, aunque sí produce bastantes cosas, porque es una zona agrícola, hay ciertas cosas que no tienen acceso. Más que llegan de fuera. Entonces, que dure 2-3 días el río resbordado, ellos se quedan sin nada, ¿no? Incluso nos pasó hace como 3 años que hubo una inundación, hubo un caso de enfermedad, no pudieron salir hasta que llegó un helicóptero. Afortunadamente llegó un helicóptero de Protección Civil y hizo el traslado de la persona enferma. Entonces, estos son los problemas que nosotros ignoramos, ¿no? Para nosotros diríamos la escasez del agua es de lo más peor importante, que podemos, ¿no? Sí, y no es cierto. Cada habitante, de acuerdo a cómo vive, y más en esas comunidades, se reflejan de forma diferente, ¿no? Y ahí es, como bien dices, es adaptar incluso la importancia o valorizar la importancia de la problemática. Exacto, de acuerdo a cada comunidad, porque cada comunidad va a poner en una escala problemas totalmente diferentes que nosotros desde acá podríamos decir es el agua, o puede ser el desempleo, o puede ser el dinero, y tal vez llegamos y pues es todo lo contrario, y dices, ¿y ahora qué hago con mi trabajo de investigación? Si yo lo había planteado de esta forma, y dice, chin, resulta que, bueno, en este caso no es la escasez, es el problema, es el desbordamiento del río. Es mayor problema. No lo ven como un problema, ¿no? Y mencionas otro punto, que es el desempleo. Fíjate que nosotros trabajamos con mujeres precisamente porque hicimos una perspectiva de género. Y ahí vimos que las mujeres no se dan cuenta que no tienen acceso al empleo remunerado. Entonces, pero para ellas es normal en que no hay empleos para ella. Además, tampoco pueden salir a trabajar porque no hay autobuses. Llega un autobús en la tarde y sale hasta el otro día en la mañana. Entonces tampoco pueden salir a trabajar a otras comunidades a menos de que cambien su residencia. Pero ellos lo perciben como normal también. O sea que incluso nada más trabajan en temporadas de cosecha que ayudan algunas veces a las cosechas. Y no tienen otra fuente de acceso a recursos económicos, más que a veces venden algunas artesanías que ellos hacen, como servilletas bordadas. Pero ese es otro problema, porque entonces la mujer ahí está no incluida en el desarrollo, ¿no? Ni tiene esas oportunidades del acceso a recursos económicos por un empleo, y mucho menos a la gestión de su desarrollo, ¿no? Sí. Y entonces, en ese sentido hay que trabajar también, hay que hacerlas partícipes de la gestión de su desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con intervención académica, para ir formando ese capital que ellas necesitan y contar con los recursos para que puedan tener esa orientación de cómo acceder a algunos de los programas. Claro. Fíjate que hay menciones, y yo creo que con esto que nos estás diciendo, es ahí donde radica la importancia de hacer ese trabajo de investigación en las comunidades. Por un lado, realmente ver cuáles son los problemas reales, ¿no? Sí. Y sobre eso plantear estrategias de solución. No inventarnos problemas. Sí, no llevar nosotros el problema, ¿no? Sí, exacto. Que a veces pasa más seguido de lo que quisiéramos, ¿no? Que uno acá plantea el problema y esto es lo que vamos a trabajar. No, pues trabájalo tú, porque pues, para mí eso no me representa nada, ¿no? Exacto. Y sobre todo, y de ahí lo que mencionabas al principio, el tema de la participación. La identificación de la problemática que hay en las comunidades, pero que con la participación se dé solución, porque al final del día eso puede llevar a que sí se apliquen esas estrategias. Sí, de lo contrario, exacto.
se ahí olvidan. van a quedar guardadas, ¿no? Exacto. Y aquí desde tu experiencia, lo que conozco de ti, el trabajo que has estado haciendo, perdón, ahí en Pastorías, bueno, que es ahorita nos contextualizas, ¿dónde es Pastorías? ¿Qué características tiene Pastorías? Porque es importante que nuestro público lo entienda porque ahí es donde se lleva a cabo la investigación. Sí. ¿Tú detectas o estás trabajando sobre los tipos de capital? Y Exacto. esto es un tema interesante, sobre todo para nuestro auditorio, porque cuando hablamos de capital, solamente estamos acostumbrados a decir el capital tiene que ver con dinero, y no es cierto. Sí. Puede haber diferentes tipos, no sé si nos puedas Sí, es muy cierto eso. lo que dices. Siempre relacionamos capital con dinero, pero pues podemos generalizar el conocimiento y se ha hecho para hacer un capital social. Pero aunque también ha tenido sus opiniones controversiadas, porque se ha tomado que el gobierno incrementa este capital social para evadir un poco sus responsabilidades de otorgarnos los beneficios a cada humano, ¿no? Ajá. O sea, formo capital social y me olvido de que ellos necesitan algo. Ya que ellos se arreglen, ¿no? Sí, ellos que se la solucionen. Pero no, es muy importante porque es una realidad que el gobierno no puede con todo, ¿no? Sí. Por un motivo o por otro, ya sea por malos manejos o porque a veces no tienen el alcance, porque realmente si vemos cuántos empleados de gobierno hay y cuántos humanos somos, pues es una mínima parte, ¿no? Entonces sí es necesaria esta formación de capital social. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una participación social, que es una metodología académica que se ha implementado mucho en las comunidades y en asociaciones para hacer esa formación de capital social. Sí. ¿Qué hacemos en esa participación social? Casi siempre hay muchas maneras de implementarla y hay una que es muy usada, que es la observación participativa. Okay. ¿En qué consiste? En que uno llega a la comunidad a actuar como uno más de la comunidad. De hecho, recomiendan los autores que antes de haber esa participación social, debemos involucrarnos con la comunidad activamente para que se dé un lapso de que te reconozcan como un elemento más de la comunidad y para que sea un poco más en confianza las relaciones que se puedan dar. Uh-huh. Y entonces ya no llegas como a imponerte a un cambio en una sociedad, sino que ya lo puedes hacer por medio del actuar de cada día. Entonces, tienes que llegar a una comunidad, participar, por ejemplo, en los cumpleaños, en las defunciones, en las fiestas patronales, y entonces irte haciendo esas relaciones de confianza, se le llama así en el capital social. Y eso va generando que haya esa participación con la comunidad y que tú vayas siendo parte, pero sin intervenir primeramente, sino que observas cómo es el actuar y cómo es las costumbres, lo que ellos toman como vida normal, y ya a partir de ahí vas a ir haciendo unas estrategias para poder implementar o transmitir el conocimiento que tú tienes en el proyecto. Por ejemplo, nosotros, que es el saneamiento de aguas residuales, con ecotecnologías, pues vamos hablando desde las ecotecnologías, pero platicándoselos, no como una clase, son como pláticas. Acudimos también a las actividades lúdicas, como es la lotería del agua, la lotería de los humedales. Y todo esto nos va dando la pauta ya de ir formando ese capital social, que es, o se define así como los recursos reales y potenciales que tienen agrupaciones de personas para poder llegar a solucionar problemas afines que son de beneficio común. Okay. Eso es lo que debe de tener muy importante, no deben ser beneficios personales, sí pueden darse indirectamente o pueden conllevarse al mismo momento, ¿no? Sí, claro. Pero lo principal es que sean de beneficio común y que se establezcan en relaciones de confianza, que es de lo más importante que plantea el capital social, porque en un grupo debe haber esa confianza entre los integrantes para poder actuar y para evitar los conflictos. Sí. Algo muy importante que nos pasó en esta comunidad es que el proyecto estuvo en medio de la pandemia.
Entonces, eso fue complejo. sí, y los mismos autores marcan que cuando hay una suspensión hay un retroceso en ese capital social. Entonces, la formación que nosotros traíamos antes de pandemia se reflejó bastante y lo principal fue en el número de participantes. Teníamos 24 participantes al inicio, ahorita estamos trabajando como con 10. Y se redujo bastante. O sea, la pandemia y esos, aunque, bueno, en este caso fue la pandemia, pero no siempre ese es el caso. Si por algo suspendemos el proyecto, tenemos que estar conscientes de que va a haber un retroceso en ese capital social. O sea, que se pierden esos valores, esa confianza que se había ganado, se pierde y hay que retomarlo casi desde el inicio, ¿no? Ok, y ahí yo creo que esa parte sí es muy interesante que lo podamos analizar, sobre todo también para nuestro auditorio, ¿no? Que nos escuchan y nos ven diferentes estudiantes que están en una licenciatura, algunos en un posgrado, pero que muchas veces dicen, bueno, ¿y esto que estoy aprendiendo, cómo o en dónde lo voy a aplicar? ¿No? Y digo, y sí es bueno pensar, romper esa idea que solamente lo puedo aplicar en una empresa, ¿no? Hablando de administración, contadurías, los ingenieros, creo que el tema de poder llegar a una comunidad es aplicar todo ese conocimiento, saber cómo llegar a la comunidad, pero, como bien dices ahí, puede haber después, e incluso desilusión, ¿no? También desde el punto de vista del investigador, ¿no? Como pasa lo que les pasó a ustedes, no es lo mismo ver digo, no sé si se dé ese caso, yo creo que sí se da, cuando ves mucha participación y por X o por Y, en este caso una pandemia, puede ser cualquier otra cosa, dejas de ir y de momento, pum, ves que el ánimo se viene para abajo. Tú como investigador, ¿cómo vives ese proceso, no? Sí, pues sí, es como un poco que te desaceleras, pero debes estar consciente en que la formación social no es de un día para otro, ¿no? Para empezar, se requieren de muchos años. Esto es parte de la etnografía y para la etnografía son como 20 años lo que puedes considerar y para hacer un tiempo considerable, ¿no? Entonces nosotros llevamos como 5 o 6 años, pues todavía estamos iniciando, ¿no? El proceso sí, apenas. Exactamente. Y debemos estar bien conscientes porque, por ejemplo, nosotros ya quisiéramos que las señoras del colectivo fueran más partícipes, ¿no? Que nos dijeran, necesitamos hacer esto, o aunque sea por interés personal, que dijeran, yo quisiera aprender a hacer esto, o quisiera aprender a hacer algo, así que ellos lo necesiten, ¿no? Que nosotros veamos que esa es su necesidad, pero sin embargo no se ha dado, ¿no? Hasta ahorita nos siguen diciendo, es que ustedes nos tienen que decir qué vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros queremos traspasar esa barrera para que ellas sean ya capaces de hacer su propia gestión. Claro. Para empezar con decirnos a nosotros qué necesitamos, ¿no? O sea, quisiéramos ya escuchar decir a ellas, queremos hacer esto y esto y esto y esto y todavía no. O sea, todavía no se da. Necesitamos más tiempo de esa formación social y para poder ya ver algunos resultados, ¿no? Okay. Ahí yo creo que esa parte es importante, como bien dices, es romper esa idea, esa forma de ver de la persona que viene me va a decir qué hacer. A veces es que a veces también es más cómodo, ¿no? También. Nosotros también lo hemos vivido, decir, más cómodo que me digas, dime mejor qué hago y que decir qué es lo que yo quiero que hagan los demás. Sí. Pero en el tema de las comunidades, eso también es proceso de empoderarlas, ¿no? En este caso las mujeres. Y mencionabas que estás haciendo este trabajo con las mujeres y cuando te presentaba era de esta unión de mujeres unidas por el humedal de Pastorías. Aquí yo creo que es interesante y parte de este proceso del capital social, si nos cuentas cómo surgió esta idea de decir, bueno, vamos a unirlas para trabajar en un humedal con las mujeres, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Es una historia bien interesante. Vamos a relacionar o ver cuál es la relación de que podemos trabajar estas soluciones basadas en la naturaleza, como son los humedales artificiales,
y aprovechando las potencialidades que tiene el humedal, las ambientales, sociales y las económicas. Okay. Y ahí es donde lo podemos relacionar con las mujeres. Okay. Además de ver lo que te comentaba de que ellas necesitan ser partícipes de la gestión de su desarrollo porque hasta el momento no están incluidas. Bueno, un humedal artificial es un sistema que funciona a semejanza de un humedal natural, uh-huh, que tiene un sustrato, tiene vegetación, tiene microorganismos, tiene vegetación de acuerdo a las condiciones que se hacen en el humedal. Uh-huh. Y esas vegetaciones tienen potencialidad ambiental, económica y social. Okay. La vegetación, su potencial ambiental es que son unas especies que se utilizan en los humedales que tienen las características de depurar las aguas residuales. Okay. ¿Cómo lo hacen? Absorben los nutrientes, que es la carga orgánica que llevan las aguas residuales, para ellas son nutrientes. Okay. Se forman también grupos bacterianos que también consumen esos nutrientes. Y ese es el potencial ambiental. El potencial social, que es el importante que nosotros consideramos ahorita, es que unas especies de esas plantas se pueden utilizar para hacer arreglos ornamentales y hacer artesanías, okay, como es el caso de la tifa, que se utiliza para crear muebles. Okay. Entonces, eso nos da la facilidad de poder orientar el trabajo con las mujeres. Entonces, desde un estudio previo que nosotros hicimos antes de incorporar al colectivo, fue detectar las limitantes para la construcción de los humedales artificiales, y en ello se hizo un trabajo comunitario en donde se detectó que las mujeres sí tenían interés de participar, okay, en el humedal. Y esto tiene su justificación académica. Los del feminismo argumentan que la mujer sí tiene esas capacidades de conservar la naturaleza porque sí, es la que más hace uso de los recursos naturales, okay, para el sustento de la familia. Sí. Entonces está muy ligada a la preservación de los recursos naturales. Okay. Se llama el interés de ellas, y ya se hace una invitación personalizada a las que dijeron que sí tenían ese interés, y se empieza a integrar el colectivo, pero primeramente como una participación organizada nada más, ¿no? Uh-huh. De mujeres organizadas. Ya es hasta como un año después en que ya hubo alguna formación a través de las actividades lúdicas que te comentaba, a través de talleres, y sí, tuvimos la capacitación de un artesano para aprender a hacer esos muebles. Hicimos unas sillas que fueron dadas a la venta, y hicimos algunas artesanías con flores alusivas al humedal, que también, por ejemplo, eran algunos alfileteros, ropa alusiva, que también tenemos nuestro uniforme, que es con flores bordadas, que son esas flores alusivas al humedal. Uh-huh. También una de esas producciones de artesanías se pudo vender. Y así es como se llegó hasta que ya pudimos tener las bases para formar el colectivo. Okay. Y ya en unión de todas y con la participación académica se hizo la página de Face y se asignó el nombre en acuerdo con ellas. Sí. Ya una vez que se implementó este colectivo, déjame comentarte que habíamos hecho unos intentos de bajar recursos gubernamentales para el apoyo de las señoras y no habíamos podido lograrlo. Fue hasta el año pasado, ya organizadas como colectivo, en que sí ya se dio a conocer más el trabajo que ellas están realizando en el humedal, y sí tuvimos acceso a 2 recursos gubernamentales, uh-huh, una para ampliar el humedal y otra que se le dio un incentivo económico a cada una de ellas para como mujeres empresarias. Ellas sí decidían en qué podían utilizar ese dinero. Bueno, pero hace rato también retomando un poco me decías de los diferentes capitales que existen. Esta es una parte de formar a las personas. Exacto, y lo que decías, sí, parte de ese capital social.
pero te hago la propuesta que ese tema lo retomemos ahorita y mientras vayamos a nuestro corte para escuchar y ver a nuestros patrocinadores y que regresemos con esta parte ya de qué tipos de capital existen y cómo los podemos identificar, ¿te parece? Perfecto. Bueno, comunidad, nos vamos a un corte para escuchar y ver a nuestros patrocinadores y en un momento regresamos. La calidad tiene nombre. Universidad IBES te prepara para el siguiente nivel, ofreciéndote posgrados que atienden a las necesidades de nuestra sociedad. Contamos con 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados. A mayor grado de estudios, mayores oportunidades en el campo laboral y competitividad que impactan en un futuro exitoso. Haz crecer tu nivel académico con los mejores programas de estudio, maestros altamente capacitados para la educación híbrida y las mejores cuotas del mercado. Prepárate hoy y que tu futuro brille en Universidad IBES. No te quedes fuera e inscríbete. Pide informes al 2288-123-456 o te esperamos en la calle Azueta número 34 en la colonia Centro de Jalapa, Veracruz. Porque la calidad tiene nombre. Sé un lince exitoso en Universidad IBES. Hola comunidad, estamos de regreso aquí con la doctora Irma Zitácuaro Contreras. Estamos hablando de la importancia de trabajar en las comunidades y con las comunidades, también un poquito de las partes de los retos que es trabajar con ellas. Sí. Y ahorita vamos a hablar sobre los tipos de capital, que de alguna forma ya hemos tocado uno de ellos, que es el capital social, y con lo que nos decía que en uno de los talleres que se dio, también que daban a la venta, ¿no? Estas sillas, estas artesanías, pues de alguna forma van fomentando también su capital financiero. Exacto. Pero no sé si nos podrías ampliar más sobre esta idea de los diferentes tipos de capital. Sí, mira, se ha trabajado además del capital social con otros tipos de capitales que nos llevan a la sustentabilidad, que esa es la principal como aportación de estos diferentes tipos de capital. Además del capital social que ya comentamos, nos dicen que el incrementar esta capital social nos va a dar directamente un incremento en el capital humano. Okay. Que van a ser todos esos conocimientos que tenemos como personas que nos van a ayudar al desarrollo y a la participación organizada, ¿no? Entonces, sí. y que este capital humano, al ser fortalecido, nos va a hacer un mejor uso del capital construido. Que lo hemos escuchado muy poco, ¿no? Capital construido. No había escuchado de eso. Exactamente, pero es toda la infraestructura a la que tenemos acceso, como las carreteras, los puentes, de todo lo que nos hace más fácil nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en pastorías, en el caso que estamos tratando, el capital construido serían los humedales artificiales. Y bueno, este capital, tanto en la planeación como en la construcción como en la operación, nos hace que hagamos un mejor uso. Desde la planeación, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esos conocimientos del capital construido, desde que hacemos una planeación de una obra, no existirían los elefantes blancos que siempre son muy comunes de encontrar, ¿no? Sí, cada vez hay más a veces. Entonces, tendríamos los elementos como para hacer ese uso de que si no funcionó para algún objetivo que teníamos implementado, pues hacer otro uso que nos pueda servir y no dejarlo en el abandono, ¿no? Entonces, eso es ocupar nuestro capital construido. Perfecto. Y hacer uso, incluso no nada más de las obras que nosotros tengamos ya implementadas, sino que como es en este caso de las ecotecnologías, que también es una infraestructura, poderlas utilizar, y a veces es de bien fácil construcción, que no necesitamos mucho dinero y son muy factibles de implementar en comunidades rurales, que es el tema que nosotros traemos. Bueno, ya al hacer un buen uso del capital social, el capital humano y el capital construido, nos lleva a que el capital natural,
que creo que sí sabemos todos a qué nos referimos, que son los recursos naturales que nosotros tenemos y que nos brindan servicios, ¿no? Los servicios ecosistemas, los servicios ambientales que tenemos y que nos hacen nos permiten el vivir, ¿no? Como es el oxígeno, los alimentos, las protecciones contra inundaciones que nos hacen también los humedales. Bueno, pues hacer todo esto nos lleva a un mejor uso de ese capital natural y con ello, como los recursos naturales son uno de los elementos principales que tiene la sustentabilidad, hacer un buen uso de estos recursos nos conduce a la sustentabilidad. Okay. Entonces tenemos que tener todos estos capitales. Si una sociedad o una comunidad no tiene un buen acceso a estos tipos de capital, vamos a estar un poco lejos de un desarrollo sustentable. Este desarrollo sustentable. Entonces, retomando, hablamos del capital social. Social, el capital humano, el capital construido y el capital natural. El capital natural, que son los elementos, uno de los elementos importantes que se trabajan en algunas investigaciones en las comunidades para fortalecerlas. Y no sé si aquí me corriges, si estoy equivocado ahí. Y esto es, al trabajar en las comunidades, en este caso, en tu caso que estás trabajando mucho con las mujeres, también te sirve para poder empoderar y fortalecer ese capital social que, por lo que entiendo, va a ir como en cascada a generar los otros tipos de capital. Exactamente. Nosotros ahorita estamos trabajando con capital social. Sí. Y este capital social también es importante mencionar que no se queda exclusivamente en el grupo de mujeres, porque ellas tienen una familia, tienen vecinos, tienen conocidos que se está ampliando. Exactamente. El conocimiento que ellas están adquiriendo se traslapa más allá de lo que es la forma personal. Y esto ayuda a que la comunidad vaya orientada al desarrollo sustentable. Claro. Fíjate que este es un tema también muy importante porque luego en academia se critica mucho en por qué no sé si hayas escuchado que por qué pastorías y otra vez pastorías y otra vez pastorías. Pero es bien importante agarrar una comunidad y verla desde varios sentidos porque estás fomentando en que ya haces iniciativas que van hacia el desarrollo sustentable, ¿no? Si trabajas en una comunidad o en otra comunidad y luego en otra comunidad, pues haces un poquito en todas, pero no dejas ese conocimiento completo, ¿no? Sí. No contribuyes a todos estos capitales que son necesarios para poder llegar a la sustentabilidad. Y algo importante que mencionabas, el tiempo, no es lo mismo que vaya, haga trabajo en se puede hacer un trabajo bien importante en una comunidad, pero fue de unos meses, me voy a otra comunidad y tal, como bien dices, fueron 10 comunidades, todo el conocimiento se está dispersando y tal vez no fomento estos tipos de capitales. Entonces yo creo que ahí sí es bien importante, como mencionas, decir, trabajamos en una comunidad y va a ser en esta comunidad para hacer lo más que podamos y sobre todo cuando hablamos de personas, transferir conocimientos, habilidades, desarrollar capacidades que no se hacen en un año ni en 6 meses. No, pues no, para nada, se necesita mucho más tiempo. Algo que también comentabas hace unos momentos es que ver cómo es la comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué características tiene? Bueno, pastorías, yo tengo ahí asistiendo como 7 años más o menos. Y sí he visto una evolución muy importante. Cuando yo llegué no estaba construido el humedal. Se sabía muy poco de sustentabilidad. Entonces, ha habido una participación académica muy importante, desde estudios de licenciatura, maestría, doctorado, ahorita de postdoctorado. Pero bueno, aún así, cuando llegamos nosotros, no estaba de todo el mal, ¿no? La comunidad se dedica principalmente a la agricultura y un poco a la ganadería. Okay. Pero es importante que ellos ya tenían riego por goteo o riego tecnificado. Okay. O sea, ya tienen técnicas de riego que son, sin llegar al riego presurizado, pero sí ya un poco más factibles para el ahorro del agua, que haya llueve poco, entonces sí tienen que tener esas estrategias. Y cosechan de un buen número de productos que son comercializados
no localmente, pero sí los mandan al DF o a algunos otros lugares. Por ejemplo, se siembra el erizo, el pepino, el chile, el tomate, la jamaica, el mango, que obvio al ser de Actopan pues es mucha producción, el chile, el cacahuate, la guanábana, la malanga tan famosa que ahorita es últimamente. Sí. Entonces son una infinidad de productos que se están cosechando ahí en la localidad. En la ganadería sí es un poco menos, pero también se da, y también con sus restricciones justamente por el acceso al agua. Bueno, pero socialmente, ¿cómo la vemos? Es una comunidad que tiene poco acceso a la educación. Solamente hay kinder y primaria. Okay. Cuando se tiene quiere tener acceso a preparatoria y profesional, hay que trasladarse de pastoría. Lo que es un problema y que por eso muchos no llegan a estudiar, porque no hay los recursos económicos para poder ya vivir en otra localidad. Y entonces también los jóvenes son vulnerables a la educación. Y mencionaste algo, que solamente hay un camión, llega en la mañana y se va hasta el otro día. Sí, entonces eso hace imposible. El transporte, ¿no? Sí, además de que no hay las peceras que normalmente hay en comunidades, no las hay ahí. También porque es poco el pasaje, yo creo que no es retribuible para ellos. No les retribuye el estar mandando estas camionetitas comunitarias, exacto, ¿no? Sí. Entonces eso lo dificulta más. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo que utilizan ellos para esparcimiento? Pues obvio no hay cine ni nada. Utilizan el juego en el río, o el juego de la lotería, o los bordados, que son los que hemos como retomado para poder hacer nuestras actividades lúdicas. Y bueno, en el río pues sí es agua a veces contaminada, que viene del riego, que viene de algunas descargas domiciliarias, pero se ha ido incorporando este conocimiento. Una vez que ya tenemos nosotros incorporado el humedal y el grupo de mujeres, se ha difundido este conocimiento. No nada más en la localidad, sino también fuera de la comunidad. Entonces ya ha sido de mucho interés para otras instituciones académicas y para otros municipios que tienen este mismo interés de sanear estas aguas residuales. Uh-huh. Y es común ver que Pastorías es sitio para visitas. Uh-huh. Y que a veces, o en una ocasión, ya fueron atendidas por las mujeres del colectivo. Y eso ayuda bastante. Así, exactamente. Entonces ellas están siendo ya reconocidas como que están participando en el desarrollo de su comunidad. Oye, y me acuerdo en una visita que fuimos, uh-huh, que fui también, cocinan riquísimo. Sí, tengo que exactamente. Cocinan, tienen un sazón muy rico, y yo creo que estas visitas, digámoslo, como por ponerle un nombre, turismo uh-huh académico a la comunidad, les ayuda mucho, ¿no? Sí, porque vas pues cuando vamos y por no lo estás cerca, pues, una aportación. Dejas una aportación, necesitamos comer, entonces dejar la aportación creo que ayuda mucho, ¿no? Sí. No, y además las fiestas patronales, pues una fiesta donde hay de comer y de todo, ¿no? Tamales, barbacoa, chiles rellenos. Lo que se disfruta también de trabajar en las comunidades, caray. Eso sí, es la parte muy bonita. Además de que, bueno, yo como ya llevo varios años ahí en la comunidad, pues ya me conocen hasta en localidades aledañas y también me invitan a las fiestas del pueblo. Esas son las recompensas de trabajar de la investigación en las comunidades, creo yo. Exactamente, ¿no? Sí, es un muy bueno aliciente lo que tenemos ahí. Pero ya lo importante es esto, de que la comunidad está siendo reconocida por el trabajo, así como el Colegio de Veracruz, que es donde nosotros estamos participando y donde está implementado este proyecto, y está llevando a Pastorías a otro nivel, uh-huh, porque ya es reconocido. Antes, pues muy difícil. Bueno, yo cuando inicié no sabía ni dónde quedaba Pastorías, ¿no? Sí. Ahora por lo menos en estos programas, en otros de televisión que hemos hecho, en las presentaciones en congresos, entonces ya es reconocido, ¿no? Ya ellos están en el punto de que Pastorías es una comunidad que está trabajando en camino a la sustentabilidad haciendo el uso de las ecotecnologías. Uh-huh. Y que esta organización social que estamos haciendo está dando resultados. Claro. ¿Sí?
Yo creo que esto al final del día es una invitación que se hace a todas las instituciones educativas a que salgamos de las aulas, Exacto. que vayamos a las comunidades, que tengamos a la mano las más cercanas, no tenemos que irnos tampoco muy lejos. En todas, alrededor de diferentes instituciones educativas, hay muchas comunidades en las cuales requieren del servicio del trabajo que se hace en la academia, y nosotros nos podemos alimentar y podemos aprender muchísimo de estas comunidades. Esta es una invitación abierta a hacerlo, a salir de las aulas, Sí. a ir a las comunidades, ¿no? Voltearlas a ver, porque es bien importante. No todo el trabajo académico se tiene que hacer en la ciudad, sino es abrir, salir, aprender. Y esto es un ganar-ganar, ¿no? Ganan las comunidades, ganamos los académicos, los alumnos también aprenden un montón porque tienen, creo, otra visión totalmente diferente Sí. de cómo es trabajar en una comunidad a trabajar en una colonia, ¿no? En una colonia, en alguna ciudad o en la propia ciudad. Exacto. Creo que es bien importante. Doctora, el tiempo nos está comiendo. No sé si quisieras agregar algo más sobre esta importancia que tiene para trabajar o realizar investigación en una comunidad. Sí, pues me uno a la invitación que los hace el doctor Gonzalo de trabajar en las comunidades. Es muy gratificante, además de que aprendemos mucho. Y también es importante el que nuestro trabajo, no nada más en las ciudades, pero también no nada más en un cubículo, ¿no? Que a veces nuestras investigaciones son muy académicas y muy teóricas, pero llevarlas a la operación y a la práctica nos da mejores evidencias de lo que estamos haciendo. Sí. Y estamos dejando una huella, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad. Sí, una también. Responsabilidad, y para querer llegar al desarrollo sustentable lo tenemos que hacer, porque es una participación de todos, entonces todos tenemos que participar en este desarrollo y hacer esa intervención académica que es tan necesaria para poder entender estos conceptos y para que ya ahora sea natural o normal el poder hacer estas actividades sustentables y no tomar como normal lo que estamos haciendo hasta ahorita. Sí. Pues doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos el que haya aceptado la invitación a venir a este podcast. Ya para ir cerrando, no sé si alguien de nuestro auditorio, por si llegaran a estar interesados, ¿dónde la podremos encontrar? ¿Algún correo electrónico para que pudieran escribirle? Sí, yo estoy en el Colegio de Veracruz. Mi correo electrónico es irma.citacuaro@colver.edu. Okay. Ahí nos pueden comunicar, y si no, en el Colegio de Veracruz, ahí estamos, cuando no estamos trabajando en la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, comunidad, así es como hemos llegado al final de esta emisión. Sin duda, creo que aprendimos algo interesante sobre el trabajo en las comunidades, los diferentes tipos de capital, con la doctora Irma Citácuaro Contreras. Muchísimas gracias por acompañarlos. Les recuerdo que estén pendientes de la siguiente emisión de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Este es un espacio para dialogar y compartir, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego.